Bienvenidos una vez más al programa Una Voz del Cielo. Y será hoy tal vez que vos puedas escuchar esa voz como muchos escucharon. Vamos a leer la palabra de Dios porque en ella está su voz. Y ella te quiere hablar, Dios te quiere hablar a través de su palabra. Hay una epístola que escribió un apóstol y la carta a los Corintios. Vamos a mirar la segunda carta a los Corintios en el capítulo 12 y vamos a leer los versículos 1 al 4. ¿Me acompañás? Dale, vamos. Dice 1 Corintios 12:1: Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Vamos a centrar nuestra mente primero en el versículo 2, donde alguien está relatando algo y que tiene que ver con el título de este mensaje: el tercer cielo. Dice este ser que está relatando esta carta que él fue transportado hacia el tercer cielo. Esta persona es justamente el apóstol Pablo quien escribió esta carta. Pero es como que él se desplaza a un costado. Por eso no da directamente su nombre. Y empieza a decir, versículo 2, conozco a un hombre en Cristo. Él es una persona, es un ser que ha tenido un encuentro personal con Cristo, es un seguidor de Cristo. Pero él se nombra a sí mismo como, dice, un hombre en Cristo. ¿Y qué es lo que él está tratando de hacernos entender? Dice el versículo 1, ciertamente no me conviene gloriarme. Lo que él trata de decir es, miren, yo les tengo que contar algo. No soy yo la persona importante. Por lo tanto, ni siquiera es importante que yo ponga mi nombre. Y se habla de sí mismo como en tercera persona. El tercer cielo es el lugar donde Dios vive. El apóstol Pablo tiene una cierta confusión. Él no sabe de qué manera fue transportado a ese tercer cielo. Por eso él empieza diciendo, versículo 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, es decir, hacía 14 años que él había tenido esa revelación. Dice, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. ¿Por qué él dice esto? Porque él lo único que tiene bien presente es que pudo llegar hasta el tercer cielo. No sabe cómo, si fue completo. La Biblia enseña que el ser humano es un ser tripartito. Tiene espíritu, alma y cuerpo. Entonces Pablo dice, yo no sé si fui transportado completamente con todo mi ser, como recordamos en la Biblia enseña de dos personajes que fueron arrebatados hacia el tercer cielo y que nunca más volvieron. Y hay un tercero que te voy a hablar después. Estas personas que fueron arrebatadas al tercer cielo, uno se llamó Enoc, que lo llevó Dios luego de caminar con él a la edad de 365 años, y el otro es el profeta Elías.
Elías también fue transportado y allí su discípulo Eliseo puede ver cómo su maestro es transportado y ve carros de fuego que lo están llevando. Ellos fueron transportados directamente en cuerpo, alma y espíritu sin haber pasado por la experiencia de la muerte que pasamos todos. Hay otro ser que fue transportado, pero solamente en el espíritu, y es el apóstol Juan. Dice que él estaba prisionero por predicar a Cristo, por ser testigo de Cristo, estaba prisionero en la isla de Patmos. Y dice que él allí fue arrebatado en el espíritu. Y dice que fue llevado a un lugar donde él pudo recibir las revelaciones de Dios. En esas revelaciones él pudo ver a Jesucristo glorificado. Entonces pudo escribir el libro de las revelaciones, que es el libro de Apocalipsis. Y allí pudo ver a Cristo, pudo describir cómo era y pudo también describirnos el futuro. Ahora encontramos que Pablo dice: no sé cómo fui llevado a ese lugar, pero les aseguro que fui llevado hasta el tercer cielo. Y dice el versículo 1, dice: ciertamente no me conviene gloriarme por lo que él vio en el tercer cielo. Dice: pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Visiones, lo que uno puede ver, y las revelaciones es lo que uno puede recibir de cosas que son ocultas y que aún no han sido reveladas, pero que Dios ha decidido revelársela, en este caso, al apóstol Pablo. Ahora dice: vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Se refiere al Señor Jesucristo. Si una persona común pasara de golpe por esta experiencia, creo que quedaría traumado. Pero el apóstol Pablo pasó por varias experiencias previas para poder ser transportado nuevamente al tercer cielo para ver eso que él nos quiere contar. Y yo quiero primero que antes de que él nos cuente qué es lo que pasó en ese tercer cielo, que él nos cuente esas visiones y revelaciones que él fue teniendo a lo largo de su historia. ¿Vamos? ¿Me acompañás? Para eso vamos a ir al libro de los Hechos. Allí vamos a empezar con el capítulo 9, libro de los Hechos, capítulo 9, y vamos a encontrar allí cómo el apóstol Pablo llega a ser un discípulo o un seguidor de Cristo. Porque el apóstol Pablo no era seguidor de Cristo, era un enemigo de Cristo. Él era un fiel religioso, era un hombre celoso de Dios. Él tenía tanto celo por Dios que si él encontraba algo que se le estaba oponiendo a Dios, él lo perseguía. Así comienza su historia. Él era un perseguidor de cristianos. Cuando una persona es un cristiano, cuando se hace seguidor de Cristo. El resto de las personas que se llaman cristianos, si no siguen a Cristo, no debieran usar ese nombre. Entonces, primeramente a los cristianos, o sea, a los seguidores de Cristo, se los llamaba de otra manera. Se los llamaba los del camino. Así cuenta la historia cuando comienza esta primera experiencia de Pablo con la primera revelación. Dice que él se da cuenta o se entera que en Damasco había allí unos cristianos, unos seguidores de Cristo, los del camino. Entonces él consigue cartas para poder pasar y tener autoridad para capturar a esos cristianos, para traerlos a Jerusalén, torturarlos, obligarlos a blasfemar y también para matarlos. Era tremendo el trabajo que este hombre hacía. Estando en eso, él tiene una revelación. Es la primera revelación y es la primera vez que él va a escuchar una voz del cielo. Mira, dice el libro de los Hechos, en el capítulo 9, dicen los versículos 3 al 6. Vamos a leer también desde el versículo 1, perdóname, para que entiendas mejor.
Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 6 dice así: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, es decir, cuando él dice Señor se refiere a Jesús, dice, contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, seguidores de Cristo, dice, los trajese presos a Jerusalén. Y cuenta esto, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, una voz del cielo. Dice esa voz, Saulo, Saulo, porque así se llamaba el apóstol Pablo antes de convertirse al Señor Jesucristo. Dice, Saulo, Saulo, dice la voz del cielo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Cuando él se encuentra con Jesucristo y oye su voz, esa voz que baja del cielo, y le dice esa voz, ¿por qué me persigues? Él estaba persiguiendo a los discípulos de Jesús. Pero entonces quiere decir que cuando alguien está en contra de un discípulo de Jesús, cuando alguien hace algo en contra de los discípulos de Jesús, es como si siguiera o se lo hiciera directamente al Señor Jesús. Es a Él a quien enfrenta. Entonces él se da cuenta que allí está una persona celestial y se da cuenta que Jesús es la persona que él estaba realmente necesitando, y a partir de allí entrega su vida a Cristo. En esa primera visión y en esa primera revelación del cielo, él rinde su vida a Cristo y a partir de allí se transforma en uno de los del camino y pasa a ser un cristiano. Y allí comienza su carrera sirviendo a este ser maravilloso que se le apareció y que desde el cielo le habló. Y bueno, comienza a tener otras revelaciones. Allí vamos a ver, por ejemplo, en Corinto, donde estamos leyendo esta carta, el apóstol Pablo escribe 2 cartas a los Corintios y escribe otras más, pero bueno, a nosotros nos quedan registradas 2 cartas. En estas 2 cartas él habla de cómo lo trataron en Corinto, y en una oportunidad lo querían matar a Pablo. Lo querían matar porque, bueno, él estaba hablando de Jesús, estaba predicando a Jesús. Y allí va a tener otra revelación. Dice en el capítulo 18 del mismo libro, el libro de los Hechos, dice en el capítulo 18, versículos 9 y 10. Él estaba amenazado de muerte allí en Corinto, dice el versículo 9. Entonces el Señor, es decir, nuevamente se le aparece Jesús en una visión, dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces tal vez el apóstol Pablo estaría allí temeroso porque lo iban a matar por predicar a Cristo. Y dice, no, dice Cristo, no calles, porque yo te estoy protegiendo. Yo voy a estar contigo. Así que sigue hablando de mí, sigue predicando. Y qué bueno es tener este tipo de revelación de parte de Dios. Luego él se va, allí está en Jerusalén, y en Jerusalén también tiene allí discordia, porque no todos quieren al Señor Jesucristo. Y cuando uno predica y habla de Cristo, hay ciertas personas que se ponen como histéricas, como que tienen reacias, se ponen en la vereda de enfrente, empiezan a enfrentar a la persona que habla de Jesús. Bueno, esto le pasaba a Pablo. Entonces estaba en Jerusalén ahora y va a tener otra nueva revelación. Dice allí en el capítulo 22,
versículos 17 y 18, Hechos 22, 17 y 18, leemos allí lo siguiente. Y aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, dice Pablo, otra revelación más. Dice, y le vi que me decía, ¿a quién vio? Al Señor Jesús nuevamente. El Señor Jesús estaba pero pendiente de lo que Pablo hacía para custodiarlo, para guiarlo, para ordenar sus pasos. Dice el versículo 18, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Es decir, Pablo, acá en Jerusalén no es bueno que te quedes. Andate a otro lugar, porque acá cuando hables de mí no te van a aceptar y corre riesgo tu vida. Así que allí nuevamente otra visión, se le aparece el Señor Jesucristo para proteger a Pablo también allí en Jerusalén. Y allí, por ejemplo, vemos por ejemplo en el capítulo 27, allí en el capítulo 23, versículo 11, es comisionado a través de una visión para que él pueda ir a predicar a Roma. Y dice el capítulo 23, versículo 11, dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor. Qué tremenda experiencia las que va teniendo Pablo, ¿verdad? Es maravilloso esto. Bueno, dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo. Dice, pues, como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Así que bueno, Pablo recibe una revelación nueva del Señor Jesucristo para que él vaya a Roma a predicar, es fortalecido por el Señor y allí sale rumbo a Roma para predicar allí en Roma. ¿Y qué pasa? Él va en barco y era un viaje muy largo. Entonces él cuando ya va en la mitad de la travesía rumbo a Roma, ocurre una tempestad en el mar. Y es una tempestad tan grande que todos los tripulantes comienzan a temer, se arma un lío porque algunos no querían comer, otros querían tirarse al mar, era una cosa que comenzaron a desesperarse. Entonces allí Pablo va a recibir una nueva revelación y va a ser fortalecido, va a ser animado y va a ser comisionado para que le hable al resto de la tripulación de que no van a morir, porque el Señor se le había aparecido en ese momento en la nave a Pablo. Dice el capítulo 27 de la carta de los Hechos, en el capítulo 22. Hechos 27, 22. Dice así. Pero ahora Pablo le habla después de la visión que él recibe en el barco, le habla allí a los tripulantes y al capitán, le dice, pero ahora... Hechos 27, 22 dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. La nave se iba a destruir, pero la vida de ellos iba a ser salvada. Dice el versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Qué hermosas revelaciones va teniendo este maravilloso Pablo y qué lindas experiencias. Por eso el apóstol Pablo, de los apóstoles, fue elegido por Dios para tener esta revelación de lo que él nos quiere contar, de la experiencia que él tuvo allí en el tercer cielo. Ahora sí, vamos a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, donde partimos nuestra meditación, para ver qué es lo que pasa en ese tercer cielo. Dice 2 Corintios capítulo 12, allí dice, podamos leer versículo 4,
podemos leer 3 y 4, dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. En el tercer cielo, donde Dios vive, allí está el paraíso. Allí es el lugar donde van todos los seres, las personas que reciben a Jesucristo en su corazón. Yo no sé si vos te acordás del ladrón de la cruz, aquel que muere junto a Jesús, pero antes de morir le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él se entrega también allí a Cristo minutos antes de morir. Y entonces Cristo, Jesús, le dice allí, mientras muere también en la cruz, antes de morir le dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Allí se fue este ladrón de la cruz, al paraíso. Pero ¿qué pasa? Que él no volvió para contarnos qué hay allí en el paraíso, o por lo menos algún detalle para que nos anime a nosotros en seguir esta carrera, en seguir a Cristo. Tal vez el apóstol Pablo, con todas estas experiencias, él sufrió mucho por la causa de Cristo, fue torturado, fue azotado, fue apedreado, fue expulsado de las ciudades donde él iba, y bueno, muchas veces a pérdida allí a punto de perder la vida. Tal vez él necesitaba algún tipo de consuelo especial. Por eso dice que él oyó palabras allí, él oyó una voz del cielo, él oyó esa voz que seguramente lo reconfortó y lo animó. Y entonces podemos pensar que él recibió primeramente consolación para sí mismo, pero que luego esas palabras que él oyó en el cielo dice que es como si no existiera idioma humano para poder definir claramente lo que él escuchó en el cielo. Pero eso que él escuchó fue para él extraordinario. Y lo cuenta en la primera carta, allí, recordemos que estamos en 2 Corintios, vamos a 1 Corintios, allí podemos ver en el capítulo 2, donde cuenta de estas palabras. Dice 1 Corintios, capítulo 2, 1 Corintios 2, versículo 6, dice así, sin embargo, dice el apóstol Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, como en este caso él, dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más, versículo 7, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Detengámonos un poquito allí. Él está allí contando de que él recibe una sabiduría especial, que no la puede recibir cualquier otro. Y la palabra que él recibe, no la recibe un ser común. Una persona que tiene a Cristo puede recibir este tipo de palabras y puede entender la palabra de Dios y puede discernir espiritualmente lo que está aconteciendo. Pero una persona que no tiene a Cristo en su corazón no entiende estas cosas. Y es muy difícil hablarle de cosas sobrenaturales, es muy difícil explicar cosas celestiales porque no las puede entender. Por eso el apóstol Pablo, si lees en el versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Dice, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Es decir, que para una persona que no ha recibido a Cristo en su corazón, que no ha tenido una experiencia personal con él, puede leer la Biblia 1000 veces más, pero no la va a entender, porque la Biblia es el mensaje de Dios para todos aquellos que reciben ese mensaje. Y en ese mensaje está la voz de Cristo. Dice
si realmente ustedes hubieran visto lo que yo vi en ese tercer cielo, dice, ustedes jamás hubiesen crucificado a Cristo. Si realmente ustedes vieran un poquito de lo que yo vi, se darían cuenta lo equivocados que estuvieron con enviar a Cristo a la cruz del Calvario. No se dan cuenta quién está en el tercer cielo, qué cosas hay, qué cosas se oyen. Seguimos leyendo 1 Corintios 2, 9. Dice así: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. La persona que recibe a Cristo en su corazón pasa a ser morada del Espíritu Santo. Cuando una persona le abre el corazón a Cristo, como el apóstol Pablo, como el ladrón de la cruz y como muchos lo hemos hecho, entonces la Biblia dice que Él nos envía el Espíritu Santo a vivir en nuestro ser. Ese Espíritu Santo permite que nosotros podamos tener otro tipo de revelaciones y podemos discernir, podemos apreciar la palabra de Dios, podemos evaluar y podemos sacar mucho para nuestra vida en lo particular. Por eso es importante que podamos entender que el tercer cielo es donde Dios vive, que el tercer cielo es el paraíso, donde fue el ladrón de la cruz, donde también fue el apóstol Pablo, donde muchos están yendo a ese lugar porque se han rendido a Cristo, lo han recibido en su corazón y pasan a ser herederos de ese tercer cielo, van a vivir directamente allí. Y a mí me gustaría preguntarte en esta hora, si vos desearías tener este encuentro personal con Jesucristo. Porque si realmente no deseas encontrarte con Jesucristo, no te vas a encontrar con Él. Y no vas a poder ver todas estas cosas que Dios nos está mostrando a través de su Espíritu y usando su palabra. ¿Cuál es tu postura? ¿Qué harías frente a tremenda revelación que se te ha mostrado en este día? ¿Tomarías estas cosas como seriamente y en vez de seguir a Jesucristo y perseguir a los cristianos y de renegar contra Cristo? ¿Qué tal si te rindes como lo hizo el apóstol Pablo, como lo hizo el ladrón de la cruz y como lo hemos hecho nosotros, para poder recibir esa voz del cielo? Yo te animo a recibir a Cristo en tu corazón, te animo a rendirte ante Él como lo hizo Pablo allí camino a Damasco. Y verás cómo la vida va a tener otro tinte y vas a comenzar a ver más allá de lo físico, vas a llegar a ver a lo espiritual y un día junto con todos nosotros podrás ir al tercer cielo, a la morada de Dios, allí donde se halla el paraíso. Entrégale tu vida a Cristo. Recíbelo como tu Señor y como tu Salvador. Acepta en tu corazón que Él murió por ti en la cruz para pagar el precio de tus pecados y invítalo a entrar en tu vida y que Él sea el Señor de tu vida. Y vas a ver cómo Él te va a guiar a lo largo de la vida, como lo hizo con Pablo y como lo hace con muchos creyentes que se han rendido a este ser maravilloso, que es aquel que se quiere revelar a todo aquel que le teme, que le ama y que le busca. ¿Harás esto? Yo te animo a que lo hagas y vas a ver cómo tu vida va a tener otro tinte. Y recuerda, el cielo es el lugar, el tercer cielo es el lugar donde Dios vive. ¿Irás allí? Es la decisión tuya, ya no depende de Dios. Dios ya hizo todo, ahora depende de ti. ¿Qué vas a hacer? Que el Señor te bendiga. Nos encontramos en el próximo mensaje. Dios te bendiga.
mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura puedo contemplar, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo quisiera seguir en pos de Jesús y su menosprecio llevar. Y algún día feliz con los santos en luz, en la gloria con Él he de estar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día, en vez de una cruz, Mi